primero que me gustaría decirte acerca de los judíos es que ellos se sentían muy orgullosos del sistema educativo que habían creado. Era uno de los sistemas educativos más desarrollados de toda la historia de la humanidad. Ya en la época de Jesús era uno de los mejores sistemas de educación, que comenzaba cuando el niño judío tenía 5 años de edad y comenzaba su educación en la sinagoga local de su aldea. En esa sinagoga él recibía todo tipo de instrucción, aprendía matemática, aritmética, historia, lógica, pero sobre todo, él aprendía la Torá, es decir, el libro de la ley, lo que nosotros conocemos como nuestro Antiguo Testamento. En la sinagoga ellos aprendían a amar la Torá, aprendían a memorizar la Torá, aprendían a entender la Torá. Ahora quiero decirte algo, ese sistema educativo estaba diseñado para promover a los más cualificados y eliminar a los no cualificados. Ese sistema educativo estaba dividido en 3 niveles. El primer nivel se llamaba Bet Sefer. Di conmigo, Bet Sefer. Que se desarrollaba entre los 5 a los 10 años de la vida del muchacho judío y era obligatorio. En el Bet Sefer, el niño judío en la sinagoga local aprendía de memoria. Memorizaba el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Debía saber recitarlo, transcribirlo y cantarlo, de memoria, todo esto. Ahora, ¿tú has tenido problemas con aprenderte el versículo de la semana en la escuela dominical? Imagínate todo esto, de memoria. En una de las primeras clases, el maestro hacía que el niño judío untase su dedo en un tarro de miel y mientras se llevaba la miel a la boca, el maestro oraba sobre él diciendo que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios. Y ya desde la niñez se les creaba amor por la Torá. Ahora, cuando terminaba este nivel, la mayoría de niños judíos abandonaban la sinagoga local para irse a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Y solo los mejores estudiantes, aquellos que demostraban una habilidad especial para entender y memorizar la Torá, pasaban al segundo nivel que se llamaba Bet Talmud. Di conmigo, Bet Talmud. Que se desarrollaba más o menos entre los 10 a los 15 años. En esa fase, el muchacho judío no solo aprendía de memoria el Pentateuco, sino también los salmos, los proverbios, los libros poéticos, los profetas y hasta los libros históricos. Todo el Antiguo Testamento de memoria. De adelante para atrás, de atrás para adelante, debían saber transcribirlo, recitarlo y cantarlo de memoria. ¿Te lo puedes imaginar? De memoria. Era tan dura la exigencia en la educación que la mayoría de muchachos no la podían resistir y entonces abandonaban la educación para irse a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Y solo los mejores, de los mejores, pasarían al tercer nivel de educación que se llamaba el Bet Midrash. Di conmigo, Bet Midrash.
que se desarrollaba más o menos desde los 15 a los 30 años de edad. En ese momento, el muchacho judío abandonaba la sinagoga local para comenzar a seguir a un rabino y aprender las interpretaciones de ese rabino acerca de la Torá. A eso se le llamaba llevar el yugo de tu rabino. Ahora, entiéndeme bien, joven. Estos jóvenes judíos tenían que tomar la decisión más importante de sus vidas. Tenían que decidir a qué rabino querían seguir y aprender de sus interpretaciones acerca de la Torá. Ahora entiende bien esto. Los rabinos eran las personas más importantes en Israel. Eran la élite social, eran el top del top. No había persona más importante, más popular y más admirada en Israel que un rabino. Y además parece ser que había diferentes niveles de popularidad entre los rabinos y no había mayor honor para una familia judía de que uno de sus hijos llegase a ser discípulo de un rabino importante. Ahora, cuanto más importante era ese rabino, más difícil era ser su discípulo. Entonces el joven judío medía sus opciones, medía a ver hasta dónde podía llegar, a ver dónde podía alcanzar para ser discípulo del rabino más importante que su capacidad le permitiese. Entonces debía presentarse delante de un rabino y decirle: quiero ser tu discípulo. Ahora, ¿tú piensas que lo aceptaba? No. Lo sometía a una prueba muy exigente. Todo para probar la capacidad de ese muchacho, todo para ver si daba la talla para ser su discípulo. Le hacía preguntas acerca de la Torá, le preguntaba cuántas veces aparecía una palabra en una parte del texto, le planteaba un problema moral, todo para probarle, para probar si podría llegar a ser su discípulo. Ahora bien, si el rabino no era satisfecho, miraba a ese joven en la cara y con condescendencia le decía: pareces un buen muchacho, parece que amas a Dios, pero no estás cualificado. Vete a tu casa y aprende el oficio familiar. Si tus padres son pescadores, aprende a pescar. Si tus padres son carpinteros, aprende carpintería. Si tus padres son comerciantes, aprende a hacer comercio, porque no estás cualificado. Ahora bien, si ese rabino veía algo en ese muchacho, si percibía potencial en él, si era capaz de ver algo en él que quizá el mismo muchacho no había visto, si creía que ese joven podía llegar a ser su discípulo, le decía una palabra que cambiaba la vida de ese joven para siempre. Le decía: sígueme. Sígueme. Y fíjate bien, la mayoría de los que estamos aquí no entendemos el poder de esa palabra en la boca de un rabino. Porque cuando el rabino decía: sígueme, eso hacía temblar la vida del muchacho, lo cambiaba todo, y ese muchacho dejaría su aldea, su núcleo familiar, su modo de vida, todo para seguir a ese rabino durante los próximos años o décadas, y convertiría a ese rabino en el centro de su vida, a tal nivel que llamaría a su rabino padre, y lo consideraría más padre que sus propios padres biológicos. Y la obsesión de ese discípulo sería imitar a su rabino en todo, capturar cada una de las palabras que salían de su boca, observar cada uno de sus movimientos, estudiar cada una de sus reacciones, a tal punto de que si el rabino iba paseando por las calles de Jerusalén y se paraba
y tomaba un fruto de un árbol de esta manera, todos sus discípulos iban detrás de su rabino y hacían exactamente el mismo movimiento. Se acercaban al árbol y tomaban el fruto de la misma manera. ¿Por qué? Porque la obsesión del discípulo era convertirse en una imagen de su rabino. Era tanto así que cuando los padres de los muchachos se despedían de ellos sabiendo que pasarían años sin volverlos a ver, ponían sus manos sobre la cabeza de sus hijos y hacían esta oración. Decían: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Qué significaba esto? Que cuando el rabino iba paseando por los caminos polvorientos de Israel, a más de 40 grados de temperatura, y todos sus discípulos se peleaban por ir detrás, cuanto más cerca de su rabino mejor, el polvo que levantaba los pies del rabino y quedaba impregnado sobre la piel sudorosa de los discípulos, era un honor para el discípulo recibir incluso el polvo que se desprendía de los pies de su rabino. Por eso, a aprender del rabino se le llamaba ponerse a sus pies, e incluso los besaban. ¿Me he explicado con claridad? Hasta aquí la lección de historia. Cuando yo leo este libro, cuando leo el Evangelio, descubro un momento que lo cambia todo. El momento en el que un nuevo rabino llega a la ciudad. Un rabino que no es como los demás rabinos. Un extraño rabino. Un rabino llamado Jesús. Y con este mensaje es como empezamos nosotros el tema de este video del día de hoy. Sí, básicamente vamos a hablar acerca de capacitación, pero más que la capacitación es quien dicta esa capacitación, es el capacitador, el formador, el facilitador. Pues bien, debemos buscar que tanto los ancianos como los principiantes capaciten. Es importante que nosotros capacitemos constantemente. Es entendible que nosotros, al pasar de ser cenas a ser principiantes, no vamos a tener todas las habilidades necesarias para compartir ese conocimiento, ya que la formación se nos termina ahí. Pero no, esa no es la idea. La idea es continuar con ese proceso de capacitación. Por eso es trabajo de los ancianos que nos capaciten en eso, en que nosotros podamos compartir ese conocimiento a la próxima generación de cenas de una manera correcta, de una manera en que nos entiendan, de una manera en que nosotros podamos sentirnos a gusto capacitando todos esos conocimientos que nos han brindado durante nuestro tiempo como cenas o durante nuestros tiempos estando ahí en la empresa. Por eso es importante saber desarrollar esas habilidades, esas cualidades que nosotros tenemos, pero no las podemos desarrollar solos si no es con la ayuda de los ancianos. Los ancianos tienen que aprender a enseñarnos también cómo capacitar de buena manera, cómo ser coeducadores. El SENA constantemente nos dicen: ustedes son coeducadores, pero ¿de qué nos sirve que nos digan que somos coeducadores si realmente nosotros no nos estamos apropiando de ese rol? Para esto debemos nosotros ponernos los pantalones realmente y empezar a ser los coeducadores que dice el SENA que nosotros somos. El conocimiento que nosotros vayamos a compartir va a crecer
porque el conocimiento crece cuando éste se comparte. Si no compartimos el conocimiento, hasta ahí llegamos, hasta ahí vamos a llegar. Pero la idea no es quedarnos ahí donde estamos, sino ir creciendo más y más. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que compartir el conocimiento. El fruto es para que los demás se lo coman, ¿sí? Hay que pulir mejor ese fruto, ¿sí? Nosotros no somos un producto terminado, no estamos listos, pero tenemos que irnos preparando para poder desarrollar esa habilidad de capacitar, de ser un facilitador, de ser un capacitador. Y, ¿por qué no? Llegar a ser un gran coach, ¿sí? Cada estudiante es un mundo nuevo por descubrir, por ende cada aprendiz cena que va a llegar a Ítalo es un mundo nuevo que descubrir. Cada cena va a tener sus dificultades, sus defectos, pero también va a tener sus cualidades, sus habilidades que nosotros las podemos aprovechar mucho en la empresa. Pero ¿de qué nos sirve de que ese funcionario cena, de que ese aprendiz cena tenga miles y cualidades y millones de cualidades si nosotros no sabemos cómo desarrollárselas esas habilidades? Muchas veces los cenas pueden llegar a tener habilidades que ni siquiera ellos mismos saben que las tienen, pero somos nosotros los encargados de írselas descubriendo y irlas desarrollando, ¿sí? Porque ellos de esa manera van a coger más confianza en ellos mismos y van a poder seguir las enseñanzas que nosotros les demos. Van a seguir esos conocimientos, esos aprendizajes que nosotros constantemente les podemos ir mostrando. Si nosotros queremos aprender, hay que enseñar. Eso es fácil. Básicamente nosotros tenemos que aprender a dar de lo que a nosotros nos dieron en un tiempo. Nosotros tenemos que dejar de ser egoístas y quedarnos con el conocimiento solamente nosotros. Es importante que nosotros aprendamos a compartir. Es que quiero que les quede claro esto. Es importante tener un modelo de formación antes, durante y después. No solamente cuando somos aprendices cenas, no. La formación la estamos dejando hasta ahí. Luego entramos como principiantes o entramos a formar parte de la sección y ya, se queda todo eso así. No, esa no es la idea. La idea es seguir con ese plan de formación, seguir formándonos, ¿sí? Ese escalón de pasar de cena a principiante, esa formación no puede quedar solamente ahí, no puede quedar vaga. Realmente los ancianos deben tener esa tarea de seguir capacitándonos a nosotros, de seguir formándonos a nosotros, porque realmente nosotros no la vamos a saber todas, nosotros no vamos a tener todos los conocimientos ya, no, realmente esa no es nuestra función. Los profesores o los formadores o los capacitadores se desprenden de todo lo que tienen, se desprenden de cuánto saben, porque esa es su misión. Su misión es dar todo ese conocimiento, todas sus capacidades, todas sus habilidades, todos sus aprendizajes a sus estudiantes, ¿sí? A esas personas que están allí esperando a recibir y adquirir todo ese conocimiento. Y nosotros tenemos que aprender a ser esos maestros o bueno, formadores, capacitadores, que dejemos un legado, dejemos una huella, podamos marcar una nueva generación. Nosotros no podemos dejar seguir descuidando los cenas, no podemos seguir desgastando ese recurso innecesariamente. Tenemos que aprender a aprovechar ese recurso del SENA. No podemos dejar que, como en la semana pasada, varios funcionarios de la sección hicieran casi un trabajo de secretarias arreglando las notas crédito, cuando esos trabajos los podrían haber realizado un SENA. El mensaje básicamente el día de hoy es que nosotros tenemos que capacitar, ¿sí? Tenemos que marcar una generación capacitando, tenemos que ser cada vez mejor capacitando a las próximas generaciones, tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar huella en aquellas personas a las que estamos capacitando. No podemos seguir dejando que cenas pasen y pasen y pasen, nosotros invertimos y se van.
No, esa no es la idea. La idea es que realmente nosotros nos pongamos los pantalones de ser los coeducadores que realmente deberíamos ser y formar a los SENA y a los principiantes como deben ser, ¿sí? Y decirles a ese SENA o a ese principiante, sígueme, ¿sí? Sígueme, y que ese principiante o ese aprendiz SENA pueda llegar a imitar todo ese conocimiento, todas esas habilidades desarrolladas, todos esos aprendizajes, los pueda llegar a seguir, a imitar de tal manera que él pueda replicar de la misma manera a la siguiente generación de los SENAs.